Yo pensaba que Marisa se sentaba junto a la ventana cuando estaba tranquila y relajada. Luego me di cuenta de que en realidad Marisa estaba tranquila y relajada porque se sentaba junto a la ventana. Era el sitio el que decidía en el estado de ánimo y no ella. Los psicólogos me dijeron que nunca habían visto nada parecido. Yo desde luego tampoco había oído hablar de nada así. La personalidad de Marisa al parecer era sensible a cada sitio en el que se encontrase. Primero eran, como ya os he comentado, algunas zonas de la casa. Marisa no era la misma aquí que allí, que en la cocina, que en el baño. Y los cambios se producían cada vez en sitios más y más concretos. Los psicólogos entonces me explicaron que los cambios de personalidad de Marisa estaban relacionados con su posición en el espacio, en una sensibilidad de menos de 1 metro cuadrado. Dicho esto, solo tenía que tener un poco de paciencia y buscar con cuidado el lugar donde podría encontrarme de nuevo con mi Marisa. Tardé 2 años y 10 meses. La encontré en unos columpios de una ciudad que lamentablemente estaba a 243 kilómetros de la nuestra. Intenté buscar algún trabajo allí y nada, así que íbamos a ese sitio cuando podíamos. Hasta que un día de repente Marisa ya no estaba allí. Ahora resulta que los cambios seguían dándose aunque ella no se moviese del sitio. Los psicólogos me dieron otra explicación. Al parecer el problema de Marisa se había complicado. Antes bastaba con encontrar un punto en la superficie. Yo podía encontrar a Marisa por su posición en relación con el eje terrestre. Pero ahora todo parecía mucho más complicado. El trastorno de Marisa parecía ser sensible a otro punto de referencia más allá de nuestro planeta. Estamos hablando de que ahora había que tener en cuenta la posición de la Tierra en relación con su órbita. Para encontrarla tenía que dar con el sitio adecuado y también con el momento exacto. No voy a deciros los años que tardé en volver a encontrarme con Marisa. Tampoco importa dónde, ni en qué ciudad, ni en qué país. Conseguí encontrarme con ella y eso es lo que importa. Hasta ese momento había tenido mucho tiempo para pensar qué contarle y por qué. Pero dio igual. No sirvió de nada porque para Marisa yo ya era otro. Así que aprendí que no era solo cuestión de espacio ni de tiempo. Pero seguí buscando a Marisa.